Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Hoy vamos a continuar con el análisis de los principales clubes de Europa. Hoy el turno es para un grande inglés, el reciente campeón de la Europa League, Chelsea. Un club que en el siglo pasado era del montón tanto en Inglaterra como en Europa, pero a partir del 2003, cuando pasó a ser propiedad del petrolero ruso Roman Abramovich, cobró un mayor protagonismo en todas las competiciones donde participó, siendo uno de los clubes más ganadores de los últimos 15 años, tanto a nivel nacional como internacional. En este video vamos a analizar sus últimas 8 temporadas, viendo su rendimiento en cada uno de los torneos que disputó y repasando cuáles han sido esas altas y bajas que le han permitido ser campeón de Inglaterra y de Europa, pero al mismo tiempo no le han permitido mantenerse en la cima, al punto de quedar por fuera del top 4 de Inglaterra en algunas temporadas y quedando por fuera de las competiciones europeas. Desde ya te animo para que en la caja de comentarios nos des tu opinión acerca de si crees que Mauricio Sarri debe continuar en el club, y teniendo en cuenta la inminente salida de Hazard, cuáles jugadores deberá fichar para tener más protagonismo en la próxima Champions y para pelear la cima de la Premier junto al Manchester City y el Liverpool. Sin más introducción, espero estés cómodo y lo disfrutes. Para comprar la nueva indumentaria de tu club favorito en esta temporada 2018-2019 te recomiendo Five Sports. Existe bastante variedad en prendas alusivas a los clubes de Europa y selecciones del mundo, calzado deportivo, uniformes para niños, las camisetas de la temporada pasada a un precio increíble y otros accesorios. Si entras con el enlace que te dejo abajo en la descripción, comenzarás con un 5% de descuento en todas las compras. Los envíos se hacen a nivel mundial. Al momento de la grabación de este video aún no es oficial el fichaje de Eden Hazard por parte del Real Madrid. Sin embargo, según medios españoles, la noticia oficial se hará pública en unas horas o en máximo un día. La suma del traspaso rondará los 100 millones de euros y el sueldo del belga será de 11 millones de euros netos por temporada, 2 más que lo que ganaba en Chelsea y 1 menos de lo que gana el actual capitán del club blanco, Sergio Ramos. Las negociaciones se aceleraron pese a que, según esta información, hubo momentos donde se veía imposible el traspaso. Para estar al tanto de noticias como esta y de todo el mundo del fútbol, te recomiendo tener la aplicación OneFootball. El enlace de descarga gratuito se los dejo abajo en la descripción. Empezamos este recorrido en el verano del 2011, cuando Carlo Ancelotti fue despedido a causa de su mala temporada 2010-2011, donde el equipo no ganó ningún título. En su reemplazo fue nombrado el estratega portugués André Villas-Boas, que hasta ese momento llevaba un proceso exitoso en el Porto. En el mercado de fichajes de esa temporada 2011-2012, estas fueron las principales contrataciones de Chelsea, donde sobresalen 3 jóvenes promesas belgas, que más adelante serían protagonistas en su selección. El mediocentro ofensivo de 20 años Kevin De Bruyne, comprado al Genk en 8 millones de euros, pero dejado en el mismo club en calidad de préstamo. El guardameta de 19 años Courtois, comprado también al Genk en 9 millones de euros, cedido en préstamo al Atlético de Madrid, y el centrodelantero de 18 años Romelu Lukaku, comprado al Anderlecht en 15 millones de euros. Y la principal contratación de los Blues en esa temporada fue la del mediocampista ofensivo español de 23 años Juan Mata, comprado al Valencia en 27 millones de euros. Las principales bajas fueron las del centrodelantero francés Nicolás Anelka, que se marchó libre al Shanghái Shenhua, el defensa central brasileño de 29 años Alex, vendido al Paris Saint-Germain en 5 millones de euros, y el interior izquierdo ruso de 27 años Yuri Shirkov, vendido al Ansi ruso en 15 millones de euros. El rendimiento de esa temporada estuvo dividido en 2 etapas. La primera fue del comienzo de temporada desde agosto del 2011 hasta marzo del 2012, donde el club no cumplió con las expectativas. En la Copa de la Liga Inglesa cayó en cuartos de final frente al que sería el campeón de esa competición, Liverpool, con un marcador de 2-0, y en la Premier League marchaban en el 5º lugar con una mala racha de solo una victoria en esos últimos 7 partidos, una situación que no toleraron las directivas y por las que despidieron al entrenador portugués, nombrando en su reemplazo a uno de sus colaboradores, el italiano Roberto Di Matteo, como entrenador interino, una apuesta que contra todo pronóstico salió de la mejor manera posible. En la FA Cup, Di Matteo logró que el equipo saliera campeón después de derrotar al Liverpool en la final 2-1, pero en la Premier League el club no logró superar esa mala racha, finalizando en la 6ª posición con 64 puntos. Y en la Champions League, contra todo pronóstico, el propietario ruso Roman Abramovich por fin pudo cumplir su sueño. André Villas-Boas dirigió solo el
primer partido de los octavos de final, el cual perdieron de visita ante el Napoli 3-1, y en la vuelta ya con Di Matteo en el banco, el club londinense remontó el marcador 4-1. En cuartos derrotaron al Benfica con un global de 3-1. En semis enfrentaron al que era el vigente campeón en ese momento, el Barcelona de Guardiola, al cual derrotaron con un global de 3-2, y en la final enfrentaron al Bayern Múnich. El club bávaro ganaba el partido por 1-0 hasta el minuto 88, hasta que Didier Drogba anotó de cabeza el empate y obligó a la prórroga, instancia donde no se sacaron ventaja, llevando el título a definición por penaltis, donde Chelsea ganó contra todo pronóstico su primera Champions League, premiando así a sus jugadores legendarios que ya por ese año superaban los 30 años, como el caso de Peter Cech, Ashley Cole, John Terry, Frank Lampard y Didier Drogba. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 96 millones de euros e ingresaron 32 millones, dando un balance negativo de 64 millones. En esa temporada fueron el tercer club europeo y el primero en Inglaterra que más dinero gastó en fichajes, un esfuerzo económico muy bien compensado con el título de la Champions. Para esa temporada 2012-2013, el italiano Roberto Di Matteo fue confirmado como entrenador del equipo, producto de sus buenas campañas en la FA Cup y en la Champions League. Si bien no había terminado en el top 4 de la Premier, las directivas le dieron la confianza para continuar al frente del club. En el mercado de fichajes de esa temporada, estas fueron las principales contrataciones: el extremo derecho nigeriano de 21 años Victor Moses, comprado al Wigan en 12 millones de euros; el mediocentro ofensivo brasileño de 20 años Oscar, comprado al Internacional de Porto Alegre en 32 millones de euros; y el fichaje más costoso fue el del joven belga de 21 años Eden Hazard, comprado al Lille francés en 35 millones de euros. Las principales bajas fueron las siguientes: la del mediocentro portugués de 29 años Raúl Meireles, vendido al Fenerbahce turco en 10 millones de euros, y la venta más lucrativa fue la del centrodelantero inglés de 23 años Daniel Sturridge, vendido al Liverpool en 15 millones de euros. Y la más relevante fue la del centrodelantero Didier Drogba, que se fue libre al Shanghai Shenhua. El rendimiento de esa temporada fue igual que el anterior, también estuvo dividido en dos etapas. La primera fue comandada por Roberto Di Matteo, en la cual no se obtuvieron los resultados esperados. Empezando la temporada perdieron dos finales. Primero, la de la Community Shield, la cual perdieron frente al Manchester City con un marcador de 3-2. Y 15 días después perdieron la de la Supercopa de Europa frente al Atlético de Madrid 4-1 con hat-trick de Falcao García. El 21 de noviembre del 2012, el entrenador italiano fue despedido producto de su mala campaña en la Premier League, donde llevaba 4 partidos sin ganar, y en la primera fase de la Champions quedaron eliminados al perder 3-0 frente a la Juventus en condición de visita, cuando aún faltaba un partido por disputar. En su reemplazo fue nombrado Rafael Benítez, que lideró la segunda etapa de la temporada. En la Copa de la Liga perdieron la semifinal frente al Swansea con un global de 2-0. En la FA Cup perdieron en semis frente al Manchester City con un marcador de 2-1. En la Premier League finalizaron en la posición tercera con 75 puntos, a 14 del campeón Manchester United. En el Mundial de Clubes perdieron la final frente al Corinthians con un marcador de 1-0. Y en la Champions League Benítez no pudo corregir el camino en el último partido. A pesar de que goleó 6-1 al Nordsjælland noruego, finalizó en la posición tercera con los mismos puntos del Shakhtar, pero el club ucraniano le ganó la segunda plaza del grupo por mejores resultados en los dos partidos donde ambos se enfrentaron. A pesar de que Chelsea no defendió el título y por el contrario fue eliminado en primera fase, la temporada se salvó gracias a la norma que traslada a los clubes clasificados en la tercera posición de la fase de grupos de la Champions a la Europa League. En ese torneo, Chelsea empezó su camino en los 16avos de final, donde eliminó al Sparta de Praga con un global de 2-1. En octavos derrotaron al Bucarest rumano 3-2. En cuartos eliminaron al Rubin Kazán 5-4. En semis derrotaron al Basilea suizo 5-2 y la final se la ganaron al Benfica 2-1. El partido lo empezó ganando Chelsea con gol del Niño Torres al minuto 60, Benfica empató 6 minutos después con gol del Tacuara Cardoso y el gol del título lo marcó el serbio Branislav Ivanovic en el agónico minuto 93. Con lo que Chelsea no se fue en blanco. Después de disputar 4 finales en esa temporada, por fin una se le daba y pudo alimentar su palmarés internacional. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 110 millones de euros e ingresaron 25 millones, dando un balance negativo de 85 millones de euros. En esa temporada, Chelsea fue el segundo club en Europa que más dinero gastó en fichajes, solo por detrás del Paris Saint-Germain, situación que no estuvo muy acorde con el rendimiento del equipo.
A pesar del buen remate de temporada que tuvo Rafael Benítez ganando la Europa League, su proceso no tuvo continuidad en el equipo blue. Semanas antes de terminar la temporada, Benítez dejó en claro que su futuro no estaba ligado al club y que había llegado como un entrenador de transición. Esta situación motivada por su mala relación con la afición, producto de su pasado en Liverpool y por la no obtención del título del Mundial de Clubes. En su reemplazo, en aquel verano del 2013, José Mourinho retornó al equipo. Después de su sorpresiva dimisión en verano del 2007, su pasado ganador con el equipo le valieron para de nuevo estar en el banquillo de Stamford Bridge. En esa temporada, las principales contrataciones de Chelsea fueron las siguientes: el extremo egipcio de 21 años Mohamed Salah a cambio de 17 millones de euros proveniente del Basilea suizo, el extremo alemán de 22 años Andrés Schürrle del Bayer Leverkusen en 22 millones, el mediocentro serbio de 25 años Nemanja Matic del Benfica en 25 millones de euros, y la contratación más costosa fue la del extremo brasileño de 25 años Willian, comprado al Nancy ruso en 36 millones de euros. Las bajas más importantes fueron las siguientes: el mediocentro ganés de 31 años Michael Essien, que se marchó libre al Milán, el mediocentro ofensivo belga de 22 años Kevin De Bruyne vendido al Wolfsburgo en 22 millones de euros, y la salida más lucrativa fue la del mediocentro ofensivo español de 25 años Juan Mata, vendido al Manchester United en 45 millones de euros. El rendimiento de esa temporada fue el siguiente: en la Copa de la Liga Inglesa cayeron en cuartos de final frente al Sunderland con un marcador de 2-1. En la FA Cup fueron eliminados en octavos por el Manchester City 2-0. En la Premier League finalizaron terceros con 82 puntos, a 4 del campeón Manchester City, y en la Champions League cayeron en semis frente al Atlético de Madrid con un global de 3-1, concluyendo así una temporada en blanco para un mal regreso de Mourinho en su primera temporada. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 130 millones de euros e ingresaron 77 millones, dando un balance negativo de 57 millones, una inversión considerable y que no correspondió con el pobre rendimiento de esa temporada. En ese año, Chelsea fue el cuarto club en Europa y el primero en Inglaterra que más dinero gastó en fichajes. A pesar de esa primera mala temporada, en esa segunda etapa de Mourinho al frente del equipo, las directivas decidieron respaldarlo. Los títulos logrados en su primer proceso hacían pensar que en este segundo también llegaría, y que el portugués necesitaba tiempo para consolidar el plantel. En ese mercado de fichajes de la 2014-2015, las principales contrataciones fueron las siguientes: el extremo colombiano de 26 años Juan Guillermo Cuadrado proveniente de la Fiorentina en 31 millones de euros, el mediocentro español de 26 años Cesc Fábregas del Barcelona por 33 millones, y la más costosa fue la del centrodelantero hispano-brasileño de 25 años Diego Costa del Atlético de Madrid, comprado en 38 millones de euros, y la contratación más relevante fue el regreso de Didier Drogba a coste cero proveniente del Galatasaray. Las bajas más importantes fueron las del extremo alemán Andrés Schürrle, vendido al Wolfsburgo en 32 millones de euros, el centrodelantero belga de 21 años Romelu Lukaku al Everton en 35 millones. La venta más lucrativa fue la del defensa central David Luiz, vendido al Paris Saint-Germain en 50 millones de euros, y la baja más relevante fue la de uno de los referentes y leyendas del club, el mediocentro ofensivo inglés Frank Lampard, que se marchó libre al New York City después de haber permanecido en el club 13 temporadas, donde logró ser el máximo goleador del equipo con 147 goles. El rendimiento de esa temporada fue el siguiente: en la FA Cup fueron eliminados en 16avos de final por el Bradford City con un marcador de 4-2. En la Copa de la Liga fueron los campeones derrotando en la final al Tottenham 2-0. En la Premier fueron los campeones con 87 puntos, sacándole 8 al segundo Manchester City. Y en la Champions League fueron eliminados en octavos de final por el Paris Saint-Germain con un global de 3-3, definido a favor del club francés por mayor cantidad de goles marcados como visitante. Con esos dos títulos conseguidos, la leyenda de Mourinho se afianzó más en el club londinense, donde ya acumulaba en sus dos procesos 8 títulos, de los cuales sobresalían 3 Premier League. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 138 millones de euros e ingresaron 145, dando un balance positivo de 7 millones de euros. En esa temporada fueron el cuarto club en Europa y el tercero en Inglaterra después de Manchester United y Liverpool que más dinero gastaron en fichajes.
Gracias a los 2 títulos conseguidos en esa anterior temporada, José Mourinho fue ratificado al frente del equipo para la temporada 2015-2016. En ese mercado de fichajes, las principales contrataciones fueron las siguientes: la del centrodelantero colombiano Falcao García proveniente del Mónaco a una tarifa de préstamo de 7 millones de euros, el lateral ganés de 21 años Abdul Rahman del Augsburgo comprado en 20 millones de euros, y la contratación más costosa fue la del extremo español de 28 años Pedro comprado al Barcelona en 27 millones de euros. Las principales bajas fueron las siguientes: Didier Drogba se marchó libre al Montreal de la MLS, Juan Guillermo Cuadrado se fue en préstamo con opción de compra a la Juventus en 2 millones de euros. Dicha opción la hizo efectiva el club bianconero por 20 millones de euros. El extremo egipcio Mohamed Salah prestado con opción de compra a la Roma en 5 millones, opción que también hizo efectiva el club romano en 15 millones de euros. El portero de 33 años Peter Cech vendido al Arsenal en 14 millones, y la venta más lucrativa fue la del mediocentro brasileño de 28 años Ramírez Santos vendido al Suning chino en 28 millones de euros. El rendimiento de esa temporada no estuvo acorde a la temporada anterior. En la Copa de la Liga fueron eliminados en octavos de final por el Stoke City a penaltis, y de forma increíble tuvieron un comienzo de temporada en la Premier de no creer. En los primeros 16 partidos habían perdido 9 y se encontraban en la posición 17, apenas un punto por arriba del descenso. Debido a ese pésimo comienzo, en diciembre del 2015 las directivas del club despidieron a Mourinho y en su reemplazo nombraron al estratega neerlandés Guus Hiddink, quien también ya había dirigido el club en algunos meses en 2009. Ya con el nuevo entrenador, el rendimiento del equipo fue el siguiente: en la FA Cup fueron eliminados en cuartos de final por Everton con un marcador de 2-0. En la Premier League el equipo tuvo su peor campaña de esos últimos 20 años, finalizando en la 10ª posición con 50 puntos y sin cupos a competiciones europeas a la siguiente temporada. Y en la Champions League, por segunda temporada consecutiva, cayeron en octavos de final frente al Paris Saint-Germain, esta vez con un marcador de 4-2. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 91 millones de euros e ingresaron 87 millones, dando un balance negativo de 4 millones de euros. En esa temporada, por primera vez en esa última década, Chelsea no estuvo entre los clubes que más gastaron en Europa, ocupó la posición 14 y en Inglaterra ocuparon la posición 5ª. En verano del 2016, mediante mutuo acuerdo, el estratega neerlandés Guus Hiddink abandonó el equipo y en su reemplazo fue nombrado el italiano Antonio Conte. En ese mercado, las principales contrataciones fueron las siguientes: el regreso de David Luiz proveniente del Paris Saint-Germain en 35 millones de euros, el mediocentro francés de 25 años N'Golo Kanté por 36 millones y la contratación más costosa fue la del centrodelantero belga de 22 años Batshuayi en 39 millones. Las principales bajas fueron la del retorno de Falcao al Mónaco después de la temporada de préstamo y la de Oscar vendido al Shanghai SIP en 60 millones de euros. El rendimiento de esa temporada fue el siguiente: en la Copa de la Liga cayeron en octavos frente al West Ham con un marcador de 2-1, en la FA Cup cayeron en la final frente al Arsenal 2-1 y en la Premier League fueron los campeones con 93 puntos a 7 de diferencia del segundo Tottenham. Aunque el equipo no tuvo participación en copas europeas en esa temporada, el buen rendimiento en los torneos ingleses hizo olvidar esa situación y Conte abrió de la mejor manera su primer año al frente del equipo. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 133 millones de euros e ingresaron 108, dando un balance negativo de 25 millones. En esa temporada ocuparon la posición 6ª en Europa de los clubes que más gastaron en fichajes, y en Inglaterra fueron el tercero después de los 2 clubes de Manchester. Para esa temporada 2017-2018, Antonio Conte fue ratificado como entrenador, gracias a la muy buena campaña del club en esa temporada anterior. Las principales contrataciones de ese mercado fueron las siguientes: el centrodelantero francés de 31 años Olivier Giroud del Arsenal en 17 millones de euros, el mediocentro inglés de 27 años Danny Drinkwater proveniente del Leicester en 38 millones de euros, el mediocentro francés de 22 años Bakayoko del Mónaco en 40 millones, y la contratación más costosa fue la del centrodelantero
delantero español Álvaro Morata comprado al Real Madrid en 66 millones de euros. Las principales bajas fueron las del serbio Nemanja Matic, vendido al Manchester United en 45 millones, la del centrodelantero Diego Costa, vendido al Atlético de Madrid en 66 millones, y la principal baja fue la del defensa central inglés de 36 años John Terry, el legendario capitán del club que después de 17 temporadas en el equipo se marchaba libre al Aston Villa. El rendimiento de esa temporada fue el siguiente: en la Copa de la Liga cayeron en semis con Arsenal 2-1, en la FA Cup fueron campeones derrotando al Manchester United 1-0, en la Premier League fueron quintos con 70 puntos a 30 del campeón Manchester City, una posición que los dejó sin Champions pero con cupo a la Europa League de la siguiente temporada, y en la Champions de esa 2017-2018 fueron eliminados por Barcelona en octavos de final con un marcador de 4-1. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron la impresionante cifra de 261 millones de euros e ingresaron 200 millones, dando un balance negativo de 61 millones de euros. En esa temporada ocuparon la posición cuarta de los clubes europeos que más gastaron en fichajes, y en Inglaterra fueron el segundo después del Manchester City. Antes de finalizar con la última temporada, te invito para que sigas viendo alguno de los videos similares a este, donde analizamos las recientes temporadas de los grandes clubes de Europa. Por el momento está publicado el del Bayern Múnich, Juventus, Milán, Inter de Milán, Liverpool, Manchester United, Arsenal, Tottenham, Paris Saint-Germain, Mónaco, Barcelona y Real Madrid. Te los dejo arriba en las sugerencias, abajo en un comentario fijado y en la pantalla final. En verano del 2018, Antonio Conte fue despedido. Su rendimiento había sido aceptable, pero su mala relación con los jugadores y con el dueño del club Roman Abramovich precipitaron su salida del club. En su reemplazo fue nombrado su connacional Mauricio Sarri, que venía de tener un muy buen proceso con el Napoli. Las principales contrataciones de Chelsea en ese mercado fueron las siguientes: el centrodelantero argentino de 31 años Gonzalo Higuaín, prestado de la Juventus a cambio de 9 millones de euros; el mediocentro ítalo-brasileño de 26 años Jorginho del Napoli por 57 millones de euros; el extremo estadounidense de 20 años Pulisic del Borussia Dortmund en 64 millones de euros, dejado en préstamo en el mismo club por una temporada; y la principal contratación fue la del portero español de 23 años Kepa, comprado al Athletic de Bilbao en 80 millones de euros. Las principales bajas fueron las siguientes: las de los españoles Cesc Fábregas, que se marchó libre al Mónaco; Álvaro Morata en préstamo por 7 millones de euros al Atlético de Madrid, y la única venta fue la del portero belga Courtois, vendido al Real Madrid en 35 millones de euros. El rendimiento de esta temporada que recién finalizó fue el siguiente: en la Copa de la Liga avanzaron hasta la final, pero la perdieron a penaltis con el Manchester City después de un empate a 0. En la FA Cup fueron eliminados en los octavos de final por Manchester United con un marcador de 2-0. En la Premier League finalizaron en la posición tercera con 72 puntos a 26 del campeón Manchester City. Y en la Europa League fueron los campeones tras vencer a Arsenal en la final con una goleada de 4-1, en la que fue su segunda conquista de ese campeonato y su sexto título internacional. El resumen de fichajes de estas 8 temporadas que analizamos fue el siguiente: gastaron 1.170 millones de euros e ingresaron 738 millones, dando un balance negativo de 432 millones. En ese periodo de tiempo, Chelsea fue el tercer club en Europa que más dinero gastó en fichajes, y el segundo en Inglaterra después del Manchester City, que lo superó solo por 5 millones de euros, lo que demuestra que el club londinense tuvo un respaldo económico notable que tuvo sus frutos en los 8 títulos ganados en esos años, donde sobresalen 2 Premier League, 2 Europa League y una Champions League. En la caja de comentarios te animo para que nos dejes tu opinión acerca de lo que piensas del entrenador Mauricio Sarri. ¿Crees que debe seguir al frente del equipo? Dinos también, teniendo en cuenta la inminente salida de Eden Hazard, qué jugadores deberá fichar el Chelsea para reemplazarlo y ser más competitivo en la próxima temporada. Amigos, gracias por ver el video, espero les haya gustado. Si fue así, por favor regálame un like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más. And always hesitating, kryptonite desires set my heart afire.